Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, para tu honra, para la expansión de tu reino. Señor, te pedimos que ya vengas pronto, Señor, conforme a tu soberanía, conforme a tu voluntad, que seas tú quien nos enséñenos claramente, Señor, cuándo vienes, Señor. No hacemos caso de hombres, sino que tú has fijado los tiempos. Te pedimos que vengas y establezcas tu reino, Señor, para por fin poder vivir en paz bajo tu sombra protectora. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que el día de hoy nos muestres cómo seguir caminando en santidad, pero sobre todo, Señor, que hagamos tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí, tarde pero sin sueño. No, la verdad estoy agotado, creo que se me ven los ojos, me dijeron. Pero aquí estamos cumpliendo la voluntad del Señor, el propósito para el cual fuimos llamados. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fue del Salmo 40, versículos 1 y 2, y que escrito está. Miren, ahí le dejé la T, pero bueno. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Esto nos recuerda cuándo y cómo recibimos la gracia concedida, por el arrepentimiento genuino a todos nuestros pecados, iniquidades y transgresiones, a los preceptos, mandamientos y ordenanzas escritas en la verdad absoluta, de lo cual no teníamos conocimiento, y que hoy, con el Espíritu de Jesús en nosotros, ejecutaremos las enseñanzas de Jesucristo en nuestras vidas, para vivir con la esperanza que escrita está así. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y así en toda circunstancia adoraremos, alabaremos a nuestro Dios con una fe en crecimiento, firmes, completos, listos para toda prueba, inconmovibles para vencer con el bien al mal, y seremos más que vencedores. Aleluya. Ay, me equivoqué. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Y miren, siempre hay personas que pelean absolutamente por todo, ni parecen cristianos, o a lo mejor no son cristianos. En la mañana que subí este versículo, luego siempre hay gente que dice amén, que le gusta cómo está escrito el versículo, lo que dice el día de hoy, pero siempre me encuentro con personas que pelean por cualquier motivo. En esta ocasión, la persona estaba peleando porque decía, ¿y por qué estamos esperando al Señor? ¿Para desayunar con Él? ¿Para almorzar con Él? Obviamente es una persona ignorante que no tiene ni idea de lo que está leyendo, simple y sencillamente es una persona sin el Espíritu de Dios que no lee el contexto, que no lee toda la palabra, simple y sencillamente pensando que leyendo un versículo la puede comprender, porque la palabra dice muy bien, he esperado al Señor. ¿Cuántos de nosotros esperamos mucho tiempo al Señor? La gloria de nosotros es ver a nuestro Señor Jesucristo regresar venciendo a todos sus enemigos, barriendo con todos sus enemigos. Esa es la esperanza que tenemos, porque ninguno de nosotros, como lo vamos a leer en los Salmos el día de hoy, ninguno de nosotros esperó al Señor. Fue siempre el Señor el cual llegó a nosotros. Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el Salmo número 13 y escrito está. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Salmo número 14, escrito está. Necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad?
que devoran a mi pueblo como si comieran pan y al Señor no invocan? Ellos temblarán de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo número 15, escrito está: los que habitan en el monte santo de Dios, Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, con eso terminamos la lectura de los salmos. El día de hoy hay unos salmos bastante cortitos, hay unos salmos bastante largos, pero el día de hoy con eso terminamos. ¿Qué dice el salmo número 14? No hay quien busque a Dios. Otra vez volvemos con creo este salmo también está medio repetido en el Salmo 53, si no me equivoco. Si me equivoco me corrigen por favor, pero creo está en el Salmo 53 una porción de este salmo. Pero bueno, aquí lo que vemos es que lo que les decía al principio, que la palabra dice, esperé al Señor. Pero eso es cuando ya nosotros tenemos conocimiento de quién es Dios, leemos su palabra, nos convertimos en discípulo de Cristo. Estamos esperando al Señor porque su promesa es que regresará por nosotros, primero en las nubes y después a instaurar su reino milenial. Pero aquí estamos viendo algo que nos debe de llamar la atención. No hay nadie que busque al Señor, nadie, absolutamente nadie lo busca. Ni siquiera nosotros lo buscamos al Señor, fue Él quien nos llamó y que nosotros respondimos de manera eficaz a su llamado. Pero ninguno de nosotros buscaba al Dios, buscábamos en la vida algo que completara nuestro corazón, algo que llenara nuestro espíritu, algo que llenara nuestra alma. Sin embargo, nunca hubo tal cosa, jamás pudimos llenar ese hueco, ni con vicios, ni con dinero, ni con mujeres, ni con hombres para el caso de las damas, ni con hijos, ni con nada de lo que tuviéramos. Pudimos llenar ese hueco que solamente el Espíritu Santo que mora en nosotros vino a llenar. No hay quien haga lo bueno. Hay mucho, es que conocí a una hermana, créanme, es en serio, conocí a una hermana que decía que ella ya no cometía pecado. Dije, ay, carajo, ¿no? Pues enséñanos el secreto. Dice que ella ya no cometía ningún pecado. A lo cual le dije, ¿cuántos años lleva así? Dice que llevaba como 20. Le respondí, bueno, esfuércese un poco más y pasando los 33 romperá el récord, ¿no? Ahí, para que lo entiendan más o menos. Lo que pasa, aun y cuando nosotros tratemos de vivir esa vida cristiana a la que hemos sido llamados, es imposible que no pequemos, es imposible, no hay nadie que no peque. Lo vamos a también a leer en Salmos y lo vamos a comprender allá con las cartas de Pablo. Sin embargo, la gran diferencia entre nosotros que hemos decidido seguir a Jesucristo es que cuando pecamos nos arrepentimos y nos arrepentimos de corazón. Ajá, esa es la gran diferencia. Pero sí, es muy cierta la palabra, no hay nadie que haga el bien, no hay ninguno bueno, ni uno solo. Y en palabras del mismo Jesucristo también lo repitió. ¿Se acuerdan cuando el joven rico le dijo maestro bueno al Señor Jesús? El Señor Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? No hay nadie bueno, por mucho que haya hermanos que digan que yo soy bueno, que yo todo lo que gano se lo doy a mi mamá o cosas así. No hay absolutamente nadie bueno en este mundo. Lo único es que, como vimos en los demás salmos, en el 13 y en el 15, nuestra esperanza está puesta en Dios, porque sabemos que Él oye nuestros clamores, Él nos libra de nuestros enemigos, Él nos refugia y nos da consuelo. Solamente en Él confiamos, en Él de Él dependemos, y por eso nuestro gozo debe de ser estarle cantando salmos. No cantamos los salmos porque la verdad tengo una voz horrible, porque la verdad no soy nada entonado, pero todos los salmos son cantados. Todos los salmos son cantados. Leíamos al inicio, cuando dimos la pequeña introducción a salmos, que todos los salmos
eran lo que se cantaba en el segundo templo. Cuando regresaron del exilio babilónico los del pueblo de Israel, los salmos compilados era lo que se cantaba dentro del templo. Ya fueran de lamento, ya fueron de endecha, ya fueron de alegría, ya fueron de agradecimiento, ya fueron de súplica por ayuda. Todos los salmos eran cantados, inclusive la palabra dice que era con salterio y arpa, ¿no? De eso se encargaban las personas, la porción de los levitas, los hijos de Coré, a los cuales le correspondía estar adorando todo el tiempo. De hecho, también recuerden, en Reyes, sí fue en Reyes donde David primero instauró que todo el tiempo se le estuviera adorando al Señor con cantos, y Salomón, ya cuando construyó ese esplendoroso templo, también instituyó tiempos para que en ningún momento se estuviera dejando de alabar al Señor, que era por turnos. Eran un montón de salmistas. Yo, como les comenté esa vez, creo que les tocaba una vez por mes, y bien les iba, ¿no? Porque eran muchos los que estaban adorando al Señor. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a culminar con el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, y escrito está: el alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de su diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Bueno, aquí primero que nada vemos aquí que la gente ignorante, la gente que no sabe nada, simplemente se une a un movimiento, como lo vemos en todas las marchas, sin saber ni por qué van a reunirse, ¿no? Aquí vemos, y la palabra es muy clara, dice que un tal Demetrio, y junto con los artesanos que hacían los templecillos y figuras de Diana, empezaron a armar un alboroto, y la gente se les iba uniendo, pero no sabían ni por qué. Ni siquiera estoy seguro que, bueno, primero que nada no conocían de Dios, y segundo estoy seguro que ni siquiera conocían a Diana, o la seguían como sus estatutos lo marcaban, simple y sencillamente por hacer bola, ¿no? Y eso se refleja en nuestras iglesias el día de hoy. Desgraciadamente hay muchos pastores vivales, ni siquiera vale la pena que se les llame pastores. Hay unos hijos del diablo que se supone que están predicando la palabra de Cristo,
pero son puras mentiras las que proclaman, puras cosas antibíblicas, puras cosas que no vienen. Por ahí hay una mujercilla ahí que pretende ser sierva de Dios y que no es más que sierva de Satanás. Acaba de decir hace poco que el infierno no existe, que vamos a una especie de limbo, cuando el limbo fue borrado por el Papa Juan Pablo II hace como 20 años ya, ¿no? O sea, nada más para que se fijen a quién siguen. Les decía la otra vez, todo lo que se les diga aquí en la iglesia, en el púlpito, en las conferencias, en los cursos, vayan y consúltenlo a la palabra de Dios, a la Biblia escrita. El otro día me invitaron a un curso para buscar las 7 llaves de David. Yo así, pues, no, ¿cuándo las perdió, no? O de qué llaves habla. Y cuando me presenté la primera clase al curso, pues puse en aprietos al conferencista, porque todo lo que estaba diciendo era antibíblico, no tenía una base bíblica, más bien era como un curso de superación personal con uno que otro versículo bíblico que le había metido, puras tonterías estaba platicando, pero a la gente le gusta pagar y le gusta escuchar mentiras y le gusta escuchar cosas que se le acomoden. En la mañana estaba viendo una conferencia de Juan Manuel Vaz y decía: cuando tú vas a leer la palabra se te presentan miles de dificultades, pero cuando vas a hacer otras cosas hasta parece que Satanás te abre el camino, que voy a leer un libro nada bíblico, que voy a ver una película que no me edifica en nada, que voy a ver mis redes sociales. Para eso sí tienes tiempo, pero para leer la palabra de Dios no la tenemos. Entonces, tenemos que ver a quién estamos siguiendo otra vez. Estos cuates que siguieron a Demetrio y a los artesanos, no sabían ni a quién estaban siguiendo, no sabían ni por qué se había, ¿cómo se llama? No sabían ni por qué se había iniciado la bronca. Y cuando estaban allá con el pobre Alejandro, que ya lo iban a golpear, lo bueno es que llegó un escriba, y el escriba pues era emisario romano, y les dijo a todos: si tienen algún pleito, si tienen alguna cosa que decir, vayan y díganlo en una audiencia pública, o sea, una especie de juicio. Llévense a estos cuates a juicio para que sea valorado que si lo que ustedes dicen es verdad o simplemente son cuestiones de su religión. Eso también nos tiene que enseñar que cualquier cosa que nos digan, tenemos que ir a cotejarlo a la palabra del Señor, tenemos que ir a ver si es cierto, porque muchas veces, como dice el dicho, un verso fuera de contexto, un versículo fuera de contexto es un pretexto. ¿Por qué? Es un pretexto para engañar a la gente. Todo vayan y analícenlo a la luz de la palabra de Dios. Consulten varias Biblias, no se queden solamente con la que están leyendo. ¿Qué tal si esa Biblia es una mala traducción? Por eso siempre les hemos dicho que la Biblia que nosotros usamos es la 1960. Si quieren una todavía más apegada a las traducciones originales, la 1909. Pero estas dos son las más fieles, las más apegadas a la palabra de Dios. Si no me creen, vayan y consulten un libro del doctor César Vidal Manzanares que se llama Conspiración contra las Sagradas Escrituras. Ahí él les va a explicar por qué la Reina Valera 1960 y 1909 son las traducciones más fieles a la palabra de Dios y cómo todas las demás traducciones a veces inclusive están sacadas de contexto, sobre todo las de las sectas, sobre todo la católica, han sido totalmente tergiversadas. De hecho, por ahí tengo comentarios de católicos donde ellos mismos, es más, ¿quién fue? ¿Cómo se llama? No sé si fue Jerónimo. No recuerdo muy bien si fue Jerónimo el que compiló la Biblia católica. Y él, cuando la compiló, fue obligado a meterle libros apócrifos. Y esos libros apócrifos, él siempre estuvo en desacuerdo en que estuvieran ahí, pero lo obligaron a meterlo en la Biblia. Agustín jamás tocó un libro apócrifo, Agustín de Hipona. Cuando leemos la Suma Teológica de Agustín de Hipona, vemos que él nunca toca el tema de los libros apócrifos. De hecho, los libros apócrifos, se me olvidan las cosas, no recuerdo en qué concilio católico fueron retirados de su Biblia, porque ellos mismos reconocieron que no eran palabras de Dios. De hecho, en las Biblias comentadas católicas señalan que esos libros apócrifos, esos 8 libros que tienen de más, no son de inspiración divina, que solamente son de inspiración humana, pero que les sirven
para algo, que les sirven para algún propósito, para aprender un poco más. Curiosamente, misteriosamente, 20 años después de las 95 tesis de Martín Lutero, fueron vueltas a integrarse a la Biblia católica. Bueno, ya me desvié muchísimo, ¿no? Ya le estoy dando una clase de historia. Investíguenlo. Esto de las 95 tesis y 20 años. Ah, también viene en el libro del doctor Vidal, que se llama Conspiración contra las Sagradas Escrituras. Mi esposa, gloria a Dios, que cada día va mejor, tiene el deseo en su corazón, Dios ha puesto en su corazón, que quiere hacer videos leyendo un libro. No va a explicar, no va a no lo sé, realmente ella sabe lo que le ha mandado Dios, pero ella tiene ganas de leerles libros que edifiquen, libros que hablen de la palabra, y ya si surge alguna respuesta, pues no sé cómo le vaya a hacer ella, pero igual pues yo voy a estar ahí con ella apoyándola en todo momento, como es nuestro deber de los varones, y pero ella tiene ese deseo. Miren, ya me desvié muchísimo, ya les quité mucho tiempo. Bueno, bendito Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo, porque cada día nos vas mostrando la verdad de tu palabra, porque preferimos seguirte a ti que a cualquier hombre. Te agradecemos, Señor, porque estamos seguros que tu bendición siempre ha estado derramada con nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde que fuimos elegidos para salvación. Te agradecemos, Señor, porque nos diste el don de arrepentimiento, nos diste el don de fe, para que pudiéramos estar seguros de nuestra salvación, Señor, porque tu salvación es una promesa tuya y jamás te has echado para atrás en una promesa que le hayas hecho a los hombres. Por mucho que fallemos, Señor, sabes que tú nos levantas, sabes que no lo hacemos con la intención, sino que simple y sencillamente en este mundo caído a veces es imposible, Señor, ya sea por omisión o comisión. Nuestro corazón duele porque sabemos que no estamos haciendo nada agradable a tus ojos, Señor. Perdónanos cuando hayamos cometido alguna iniquidad, algún pecado, alguna transgresión que no haya estado de acuerdo a tu voluntad, Señor. Estamos compungidos, estamos arrepentidos y te pedimos, Señor, que escuches nuestro clamor cuando estemos en aflicción, cuando estemos en necesidad, que seas tú nuestro consuelo y nuestra roca de refugio. Te agradecemos, Señor, por todos nuestros escuchas. Bendice, multiplica el fruto del trabajo de sus manos, que su canasta nunca esté vacía, sino que siempre tenga todo lo necesario y un poco más, Señor. Que su agua no escasee, sino que siempre esté, Señor, refrescándote para sus gargantas, pero sobre todo que este alimento espiritual nos permita seguir transmitiéndolo, Señor. Nos has puesto nuevas empresas, solamente, Señor, estamos esperando los recursos y los tiempos para que lo podamos hacer. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.